Esta historia comienza en un cementerio en las afueras de la capital. Gerald, el rey de los mercenarios, le dijo a Hylia que ella no pertenecía a ese lugar. Luego le preguntó si entendía dónde estaba. Dicen que aquí se puede cumplir cualquier pedido, pero cuanto más peligroso sea el caso, mayor será el precio. De repente, Hylia le pide matrimonio a Gerald. Ella le pide que la secuestre el día de su boda y que luego se convierta en su esposo. Obviamente, Gerald pensó que todo aquello era una tontería. Esto es un gremio de mercenarios, no un lugar para contraer matrimonio. Hylia sabe que todo el mundo teme al formidable Escuadrón Negro. Ella sabe quién es Gerald en realidad. Él es el príncipe heredero que abandonó el palacio hace mucho tiempo. Un hombre de carácter despiadado, dispuesto a cortarle la cabeza a cualquiera. Resulta sorprendente que, a pesar de que ella entiende quién es él, Hylia aún le pida que la tome por esposa. Inmediatamente después del secuestro, firmarán un contrato matrimonial. Gerald cree que ella está bromeando y que está perdiendo el tiempo. Si Hylia decía una palabra más, la mataría. Ella se asustó, porque él realmente podía matarla, pero no le queda más remedio que escucharla. Porque de lo contrario, Gerald morirá. En su vida pasada, la heroína se llamaba Yushin A y reencarnó como Hylia. Al principio fue difícil acostumbrarse al nuevo entorno, pero la vida después del renacimiento resultó ser valiosa, y ella se casó. Todo iba bien hasta que descubrió que él la estaba engañando. La propia Hylia fue acusada de traicionar a su marido y posteriormente de traición. Ella fue asesinada y entonces su segunda vida comenzó en el cuerpo de Hylia. Este regreso en el tiempo solo trajo caos. Alguien tendió una trampa a Hylia. Un día, su marido le preguntó si todo estaba bien. Los acontecimientos se repitieron y la misma mujer le arrebató a su marido. Hylia intentó resistir, pero acabó igual. Esta vez, Hylia escapó, pero la atraparon. Y quienes la ayudaron murieron con ella. Al borde de su tercera muerte, sonrió amargamente. Hylia intentó desesperadamente sobrevivir, pero el resultado siempre era el mismo. Es como si alguien conociera cada uno de sus movimientos. A lo lejos, divisó a una tal Evangeline Ruth, la misma mujer que le arrebataba a su marido una y otra vez. Dijo que ahora todo le pertenecía. Hylia se sorprendió al oírla llamarla la protagonista de la novela. Una vez más, tras la muerte, Hylia despertó. No le gusta la cantidad de veces que esta chica y este imbécil la han tomado por las narices. Lo que sucede es que Evangelina es una viajera en el tiempo y conoce la trama de la novela. A diferencia de ella, que conocía el futuro, Hylia no tenía ni idea de que vivía en un libro. Hylia no está segura de ser la protagonista de la novela. Si lo piensas bien, todo le resultó demasiado fácil a Evangeline. No solo el amor, sino también las personas más poderosas de este mundo estaban a sus pies. Así fue como finalmente recibió el título de princesa heredera, y en cada ocasión, Hylia desaparecía vergonzosamente de las páginas de esta historia. Anteriormente, ella intentaba no interferir con nadie, pero debido a su debilidad, su gente murió. Aunque Hylia desconoce la trama, sí tiene experiencia con vidas pasadas. Probablemente contendrá detalles que no se mencionan en el libro. Queda poco tiempo para la boda, y es probable que el corazón de su prometido ya le pertenezca a Evangelina. Por eso Hylia quiere elegir otro marido. El hombre que era el marido de Hylia era Ludwig Kiern, gran duque. Sus ambiciones son tan grandes que contrajo matrimonio sin amor por dinero. Estaba tan obsesionado con Hylia que siempre exigía su presencia cerca. Para vengarse de él y de Evangeline, hay que hacer algo. Al salir al balcón, Hylia gritó de repente con fuerza. Ludwig, al oír el ruido, se sintió inquieto. Él no entiende por qué Hylia de repente no quiere usar un vestido de novia. Su boda es mañana, y ella misma ha dicho lo mucho que le gusta. Eva le pide que se calme, porque no deberían discutir. Todas las novias empiezan a sentirse nerviosas antes de la boda. Hylia jamás usará el vestido preparado. En su primera vida, se lo puso por pura ignorancia. Ni siquiera se percató de que las iniciales de Ludwig estaban bordadas en ese vestido. Eva le dijo que era una molestia para este mundo. Eva es la hija de la actual emperatriz. Nadie se comporta como ella con el prometido de otra persona. Hylia dijo que alguien había bordado las iniciales de otra persona en su traje de novia. Pero Ludwig sabe que es práctica común bordar las iniciales de los novios. Todas las pruebas de vestuario se realizaron en la casa de Dolphin. Evangelina se encargó personalmente del vestido. Ahí están bordadas las letras L y E, no la X, como debería ser. El que envidia su unión hizo esto. Hylia supuso que alguien estaba intentando arruinar su boda deliberadamente. Por ejemplo, la mujer que más la odia. Pero Ludwig le preguntó si ella misma creía en semejantes tonterías. Su matrimonio fue aprobado por su majestad. Ludwig comprende su resentimiento, pero espera que no se rebele contra el emperador. Tienen tiempo para coser un traje nuevo.
Gilia jamás usaría un vestido con las iniciales de otra persona. Ludwig grita que es peligroso allí y le pide a Gilia que baje. Gilia preferiría tirarse al suelo antes que ponerse este vestido sucio. Se pregunta qué hará Ludwig ahora. No le conviene ignorar a Gilia ahora. El vestido de novia de Gilia fue incendiado. Ludwig dice que no hay por qué preocuparse. Quienquiera que esté detrás de esta mezquindad no permitirá que arruinen su boda. Gilia descendió, sabiendo que él se pondría de su lado. Preguntó cómo se las arreglaría mañana sin vestido. Ludwig le preguntó a Eva si tenía ropa. Hay un vestido que el emperador le regaló por su cumpleaños. Servirá perfectamente, y Gilia podrá caminar con él puesto. Gilia nunca pensó que aceptaría su regalo. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo. Las criadas probablemente lo sabían todo sobre las iniciales. Fingieron no saber nada. El anillo de compromiso está adornado con 3 diamantes morados. El tercer diamante ha perdido su brillo, y Gilia jamás volverá a ser libre. Ella comprende que esta es su última oportunidad. Annie fue a verla para comprobar si todo estaba bien. La criada notó que los ojos de Gilia estaban hinchados. Le asegura que todo está bien, y le agradece a Annie su trabajo. Annie es la hija de la nodriza de Gilia. Gilia le promete mentalmente que la salvará en esta vida. Annie dijo que las iniciales del vestido pertenecían a Ruth, la hija de la marquesa. Es una insolencia bordar el nombre de una chica que constantemente ronda al prometido de otra persona. Annie ha comentado en más de una ocasión lo desconfiada que es Eva. En el estudio, Gilia se reunió con Sir Renus Baitlen, un caballero de la casa. Él fue quien ayudó a Gilia en su vida pasada. Se disculpó por la visita repentina, pero tenía asuntos importantes que atender. Renus sabe que ella no querrá escucharlo, pero es por su propio bien. Dijo que Ludwig se casaba con ella no por amor, sino por poder. Entonces, Renus le pide a Gilia que cambie de opinión mientras aún haya tiempo. En sus vidas pasadas, Renus estuvo a su lado hasta el final. Renus le ruega que piense por su propio bien, pero Gilia sabe que Ludwig jamás romperá el contrato. Renus es quien aprecia a Gilia, permaneciendo siempre cerca. Es una lástima que Gilia se diera cuenta de esto demasiado tarde. Ella le pidió que la acompañara hasta algún lugar por la noche. Gilia confía en él, por eso le pidió que la acompañara. De repente, ambos oyeron voces familiares. Eva le preguntó a Ludwig cómo se atrevía a darle su vestido a Gilia. Pero esto no habría sucedido si ella no hubiera bordado sus iniciales en el vestido de otra persona. Para enfrentarse al príncipe heredero, Ludwig necesita toda la ayuda del clan Delfín. Eva solo aguantó todo esto porque necesitaban a su familia. Ludwig pide que no lo atormenten, ya que ella lo entiende todo. Evangelina se enfadó y le dio una bofetada. Al darse cuenta de sus acciones, inmediatamente comenzó a disculparse. Ludwig le pide que regrese y que ni se atreva a presentarse en la ceremonia de mañana. Y si ella intenta arruinarlo todo, él ya no será tan misericordioso. Ya existe una grieta en su relación. En sus vidas pasadas, no podían vivir un solo día el uno sin el otro. Renus se disculpa por su insolencia, simplemente creyó ver a Gilia temblando. Él teme sinceramente que ella tenga el corazón roto. Gilia ya no va a retroceder por su estupidez, y no cerrará los ojos a la realidad. En esta vida, logrará ganarse al príncipe Arpad para que se una a su causa. Arpad, cuya sangre es tan fuerte como la del emperador, ha perdido completamente la razón. El emperador, desconfiando de su hijo, coloca a su sobrino Luis en el trono. Para contrarrestar esto, Arpad se esconde en las catacumbas y actúa bajo el nombre del rey Gerald. En el futuro, siempre muere a manos de su propio padre. Por eso le dijo que moriría si no la ayudaba. No podrá rechazar su oferta. Si el rey mercenario acepta la orden de Helia, el príncipe heredero Arpad ascenderá al trono con la cordura intacta. Pero si el emperador descubre su doble vida, su vida correrá peligro. Gilia habla como si Arpad tuviera algo que ocultar. Parece que están empezando a entenderse. Pero de repente la mirada de Arpad cambió. No soporta a quienes intentan manipularlo. Toda esta charla suena demasiado presuntuosa. Gilia no se da cuenta de que ha dado en su punto débil. No podía imaginar que Arpad pudiera estar tan enfadado, pero no puede rendirse tan fácilmente. Entonces, ella le dice que no le tiene miedo a la muerte. Ella le dijo que se arrepentiría de haberla matado. Arpad jamás había oído que la hija del duque Delfín padeciera de locura, pero por las venas de Gilia solo corre sangre humana común y corriente. Arpad le preguntó cómo iba a sacar al loco que tenía delante. Pero ella no va a revelar el secreto que se esconde tras sus bonitos ojos. Si ella lo cuenta todo, él se deshará de ella inmediatamente. Arpad podría secuestrarla y torturarla en el calabozo hasta que hable. Por supuesto, no se va a rendir tan fácilmente. Pensaba que Gilia había venido aquí sin estar preparada. Ella previó todos los posibles acontecimientos. Si no regresa a la mansión a la hora señalada,
Toda la información sobre Arpad acabará en manos de sus enemigos. Por lo tanto, no tiene sentido que Arpad mate a Hylia, pero Arpad no entiende por qué debería creerle. Es hora de ofrecerle una zanahoria. Hylia le dará algo como pago por adelantado por el pedido. Arpad jura que si esto es algún tipo de trampa, le cortará la cabeza. Estas son las lágrimas de Agripina, una de las 5 piedras sagradas. Si acepta esta orden, Hylia revelará el secreto del paradero de los demás. Pero Arpad, el príncipe heredero, no va a caer en semejante trampa. Pero esta es una de las piedras sagradas que han estado buscando durante años. Y hay algo que Arpad desconoce. Ninguna de estas piedras ayudará a Arpad a domar su locura. Solo aprenderá la verdadera forma de curación a través de Hylia. A Arpad le interesa saber cómo pagará finalmente. Hylia ya ha dicho que te ayudará a ascender al trono sin perder la cordura. Si está intentando tenderle una trampa política, no saldrá con vida. Arpad solo se enterará de todo después de aceptar su pedido. Hylia ya ha realizado el pedido anticipado, y ahora la decisión está en manos de Arpad. Este es el pedido más ridículo de su vida. Los sirvientes de su Alteza observaban la luna sangrienta desde la ventana. Cuando Arpad regresó, les sorprendió lo temprano que había llegado. Pero Arpad solo está regresando a su propia casa. Tal vez temen que se enfurezca y les corte la garganta. Pero eso no es en absoluto lo que querían decir los sirvientes. Casi nadie sabe que el día de la luna de sangre desciende a las catacumbas para reprimir la locura. Pero Hylia tiene información sobre el rey mercenario y el príncipe heredero. Confiando en la bendición de la diosa, esta humilde sierva perdonará, y su voluntad servirá como prueba de las palabras de Hylia. Y si miente, acepta perder la mano. Arpad está obligado a proteger a Hylia de Ludwig. Sencillamente, era imposible rechazar esta petición. Había llegado el día que Kililia tanto no quería volver a vivir. Ludwig le preguntó cómo pensaba cumplir con sus deberes como gran duquesa. Además, le preguntó de dónde provenía la herida en su cuello. Hylia miente diciendo que un espía entró en sus aposentos al amanecer. Cuando abrió los ojos, alguien ya le estaba presionando una cuchilla contra la garganta. Pero Louis sabe que ayer reforzaron la defensa con doble escuadrón. Hylia no podría haberse hecho semejante daño a sí misma. Ella ya le había dicho que alguien secretamente enamorado de él quería impedir su unión. Por cierto, ella misma lo llamó innumerables veces esa noche. Louis dijo que ya era hora de que aprendiera a cuidar su lenguaje. No quiere que ella lo moleste con sus tonterías hoy. Hylia no se sentirá mejor si sigue portándose mal. Su Majestad, el emperador, apareció en el umbral. Pregunta furioso qué está pasando aquí. Su apariencia es la razón por la que Hylia siguió provocando a Louis. Hylia recuerda de vidas pasadas que el emperador los visitó por la mañana, y ahora está desconcertado por la escena que montó Louis. Louis intenta explicar que se trata simplemente de un malentendido. El emperador no puede creer que ahora esté levantando la mano contra su prometida. Su Majestad está sumamente decepcionado con Louis. Él sabe mejor que nadie que fue el emperador quien inició su unión. Si Louis vuelve a decepcionarlo, tendrá que buscar un sustituto. Eso es todo. Ahora solo queda esperar a que secuestren a Hylia. La gente felicita a Elia y le dice que será una esposa maravillosa. Pero todas esas felicitaciones le suenan a maldiciones. Ella se pregunta dónde está el príncipe heredero. Habían acordado reunirse al mediodía. Es realmente ridículo que una mujer le pida de repente que la secuestre y se case con ella. Quizás Arpad tenía dudas y decidió dejarla. Pero en cuanto pensó en él, apareció. Nadie esperaba verlo como invitado en la boda. Le preguntan por qué está allí. Tiene asuntos urgentes que atender. Por lo tanto, pide que no lo molesten y que permanezcan quietos. Los caballeros no tienen derecho a bloquearle el paso, pero deben averiguar qué es lo que quiere. Cuando preguntó por Hylia, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Arpad no se anduvo con rodeos ni esperó. Dejó claro que debían quedarse quietos. A la gente le parecía que la locura del príncipe heredero había resurgido. Hylia apareció y saludó a su Alteza. Ella finge y dice que no sabe por qué está él aquí. Los invitados quedaron casi sin palabras cuando él le quitó el velo. Renus dijo que no tenía derecho a quitar el velo. Preguntó cómo podía infligir semejante insulto a una dama noble. Sean cuales sean las intenciones de Arpad, esto es un ataque al honor de la familia Delfín. La gente se quedó atónita al ver que apuntaba con una espada al príncipe heredero. Hylia le pide al príncipe heredero que muestre clemencia. Arpad pensó que ella había acudido a la reunión a propósito para facilitarle el secuestro, y no le resulta difícil seguirle el juego. Ahora interpreta al príncipe heredero que comete un violento secuestro de la novia. Renus le asegura a Hylia que está bien, pero está sangrando profusamente, y Hylia le pide al príncipe heredero que se detenga. Arpad se dio cuenta de que ella no estaba fingiendo en absoluto. Hylia está realmente preocupada por este caballero. Parece que este caballero le es devoto con toda su alma.
La culpa del caballero es culpa de la dama. Ella misma afirmó estar dispuesta a pagar por sus fechorías. Arpad tomó a Hylia en sus brazos, algo que ella no esperaba. Ella le debía tanto como valía la vida de Renus. Y Hylia sin duda le pagará por esto. Gracias a la ayuda de Renus, Arpad aclaró todo lo que quería. Llegó a convencerse de que una mujer así era un trofeo demasiado valioso para algún Ludwig. La expiación por el velo rasgado será que su esposo será Arpad. Hylia grita y le ruega que la deje ir para que la gente le crea. El secuestro de novias es una costumbre que en el pasado era reconocida en el imperio. Se considera un hecho natural después de que un feroz dragón secuestrara a una princesa. Y ahora el príncipe heredero, del que se rumorea que tiene sangre de dragón en las venas, ha secuestrado a la novia. La noticia del secuestro de la novia llega a oídos del emperador. Se suponía que Ludwig sería el novio, porque el emperador lo había dispuesto. Luis está furioso porque alguien se atrevió a ir en contra de la voluntad del emperador. Eva le pide que se calme. Mucha gente los está mirando. De cualquier manera no podían hacer nada. Les informaron de que Hylia había sido secuestrada por Su Alteza el Príncipe Heredero. Luis fue a una audiencia con Su Majestad y pidió ser admitido. Pero el emperador pidió que no dejaran entrar a nadie, ya que estaba celebrando una reunión urgente. Probablemente estén discutiendo cómo encubrir el incidente para su propio beneficio. Entonces, Ludwig clama a Su Majestad que restablezca la justicia. Su corazón sangra de resentimiento. La reina Isabel pregunta qué piensa hacer el emperador. Ya circulan rumores de que el matrimonio del duque está roto. Isabel se preguntó si la locura de Arpad le había servido de algo. Ella tenía esa cicatriz desde la primera vez que Arpad mostró agresividad. Decidió mencionar a la difunta emperatriz, pero el emperador no lo toleró. Isabel se disculpó por su frivolidad. Esta es la única emperatriz que los abandonó. Arpad era como una marca en su mejilla, una huella imborrable. Han transcurrido 3 días desde que el príncipe heredero secuestró a Hylia. Finalmente llegaron a las afueras de la capital. La actitud de Hylia hacia el secuestro de novias era negativa, pero no tenía otra opción. Esta es una forma ideal de recordar a la gente los orígenes de la fundación del Estado. En una de sus vidas pasadas, Ludwig orquestó deliberadamente el secuestro de Hylia para poder casarse con Eva. Tras la muerte de Arpad, se convirtió en heredero, basándose en el mito de la fundación del imperio. Esta vez, Hylia decidió usar sus tácticas en su contra. Es hora de hablar con Arpad sobre sus próximos pasos. Al notar su semblante sombrío, supuso que estaba cansado. Quizás no esté de humor debido al viaje de 3 días. Ya están cerca de la capital, así que pueden reducir un poco la velocidad. Pero no saben cuándo serán perseguidos. Pronto se encontraron en la residencia campestre imperial. Fue un camino realmente agotador. Hylia por fin puede lavarse e irse a la cama. Arpad se siente avergonzado de que su prometida se comporte de forma tan decidida. Hylia se sorprendió sinceramente de lo fresco que se veía Arpad. Hylia pide que le perdonen sus chistes. Fueron recibidos por un sacerdote de un templo en las afueras de la capital. Arpad pide oficiar la ceremonia nupcial entre ellos y ser testigo. Entonces, Hylia pensó que, dado que Arpad estaba enojado, el ritual no se llevaría a cabo. Pero Arpad tiene la intención de cumplir íntegramente con los términos de su orden. Arpad no sufrirá ningún daño debido a su estatus, pero la dama sí podría sufrir. Pero si Arpad la devuelve ahora, la reputación de Hylia quedará arruinada. La única forma de salvarla es casarse. El sacerdote juró que le devolvería a Arpad la bondad que le había mostrado su madre. Hylia confirmó que había aceptado casarse con Arpad. Por lo tanto, el sacerdote les pide que se acerquen al altar. Como no había invitados, la ceremonia transcurrió bastante rápido. Ante los ojos de Dios se convirtieron en marido y mujer. El derecho a celebrar un matrimonio pertenece exclusivamente al templo. Ahora deben sellar su unión con un beso. Esta es una parte obligatoria del ritual, en la que Hylia no había pensado. Ella no creía que tendría que besar al mismísimo Arpad. Es simplemente un plan para ganarse a Arpad. Después de todo lo que hemos pasado, ningún beso importa. Es solo una formalidad, parte de la ceremonia nupcial. Pero Hylia no puede evitar temblar. Siento que el corazón se me va a salir del pecho. Hylia no intercambió los besos prometidos. Esto no se parece en nada a lo que le pasó a Ludwig. Parece que Arpad no tiene intención de dejarla ir. Ella se apartó, diciendo que ya era suficiente. Después de todo, aquí hay un sacerdote, y es hora de parar. De repente, Arpad le preguntó, como hipnotizado, quién era ella. Estaba acostumbrado a controlarse y a lidiar con ataques de ira, pero en el instante en que sus labios se tocaron, perdió completamente el control de sí mismo. La bestia que lo atormenta eternamente en su interior, su amigo, guardó silencio. Arpad jamás había sentido algo así en su vida.
A continuación, nos trasladamos a la capital del imperio. Evangelina saluda a su madre y arde de curiosidad. Su Majestad simplemente les dijo que esperaran. Parece que aún no ha decidido el castigo. Ludwig sabía que estaba del lado de su propio hijo. Debería abstenerse de hablar de una manera que pudiera provocar su ira. Eva todavía no entiende por qué Arpad eligió a Hylia. Por eso, sus acciones actuales son de suma importancia. Dado que su unión parece ridícula, podrían avivar los rumores. Necesitan ganarse el favor de la opinión pública. Cabe aclarar que este incidente fue simplemente una broma provocada por la locura de Arpad. De esta forma convencerán a la gente de que la barca de Hylia y Luis se habría zarpado de todas formas. Después de la ducha, Hylia se sintió como si hubiera vuelto a nacer. ¿Quién iba a pensar que una ceremonia de boda podría ser tan sencilla? En sus vidas pasadas, sus bodas fueron fastuosas e increíblemente grandiosas. Pero ahora, tras esta breve ceremonia, Hylia se siente mucho más tranquila. Hylia dio el primer paso para apartar a Ludwig de su vida. Ahora solo le queda regresar a la capital y afrontar las consecuencias. Se pregunta cómo estará Renus ahora. Debe estar atormentado por la idea de que la colina fue arrebatada por la fuerza. Hylia espera que no haya empuñado la espada, decidiendo expiar su culpa con su propia vida. Annie, la criada, debe pensar que ella también está en problemas. Hylia está preocupada, pero es mejor que sigan sin saberlo. La verdad aún les sonaría absurda ahora. Solo cabe esperar que esperen a su regreso para explicarlo todo. Las criadas desean que esta noche sea la más feliz para ella. Todo esto hace que Hylia se sienta terriblemente avergonzada. Las criadas de la residencia desconocen que su matrimonio es un acuerdo. Pero ahora, para Hylia, una almohada y una cama cómoda son más importantes. Pero de repente vio al príncipe heredero. Ella no entiende por qué él está de repente en su habitación. Hylia ya había ordenado a todos que no se acercaran a las cámaras. Pero Arpad no necesita una razón para pasar su noche de bodas juntos. Hylia estaba confundida, porque eso no formaba parte de los términos de su pedido. Resultó ser más calculadora de lo que Arpad había previsto. Hylia misma lo llevó a la cama. El pánico la invade cuando él se acerca demasiado. Arpad le preguntó si sabía qué hacía una pareja casada en su noche de bodas. Su acuerdo fue verbal, por lo que hubo un malentendido. Lo primero que deben hacer es redactar un contrato matrimonial oficial. Cuando terminaron, ella preguntó si había alguna objeción. A Arpad le preocupaba la condición de que debían divorciarse tan pronto como él ascendiera al trono. Hylia recibirá el título de emperatriz, y el divorcio no tiene sentido. Pero así es como Hylia demuestra la pureza de sus intenciones. Pero Arpad preguntó por qué tenía que demostrarlo. Ella no entiende por qué Arpad no está contento con esto. En una vida pasada, ella fue cercana al emperador que mató a Arpad. Tras la muerte de su hijo, el emperador, atormentado por la culpa, iba a encerrarse en un templo. A menudo, debido a su sentimiento de culpa, le desahogaba su corazón a Hylia. Incluso en su primera vida, Hylia escuchó que Arpad tenía una pasión secreta. Arpad está enfadado, sin siquiera sospechar la preocupación de Hylia. Tal vez quiera estar segura para poder escapar en cualquier momento. Pero Hylia está seguro de que tendrá que darle las gracias más adelante. Pero puede que esté insatisfecho en lugar de agradecido. Si con el tiempo Arpad considera que esta cláusula es inapropiada, la eliminará. Pero si de verdad está agradecido, le regalará a Hylia este palacio de campo. Esto supone un gran éxito para la chica. Arpad pensó que era una mujer extraña. Al principio se comportaba con insolencia, pero ahora tiembla ante cualquier broma. No había nada destacable en su pasado. El día de su primer encuentro, Arpad la asustó muchísimo, pero ella ni pestañeó. Además, soportó 3 días de viaje agotador. En apariencia, no se diferencia de las damas de la nobleza. Quizás sus pensamientos solo podían leerse cuando el asunto parecía girar en torno a Renus. Si él realmente es su punto débil, Arpad debe aprovecharlo. Pero por alguna razón, esto solo causa irritación. 3 días después, Ludwig tortura a Renus. Le pide que levante la cabeza y lo mire. Ludwig se indignó ante la mirada insolente con la que el caballero lo miraba. Ludwig cree que, debido a Renus, que no protegió a su prometida, se ve obligado a soportar la vergüenza. Y Renus aún tiene el coraje de mantener la cabeza bien alta. Evangeline informó de que Arpad regresaba a la capital con Hylia. La información fue obtenida por los perros sabuesos de su madre. Ludwig no creía que fueran a regresar por sí solos. Una escena lamentable que Evangeline nunca había visto en la original. Quizás sea un efecto mariposa porque cambió mucho la trama. Aunque la trama cambiara, eso no afectaría a su plan. Todo está listo para recuperar Hylia. Ludwig siente que es el verdadero heredero del imperio. Desde niño, Ludwig sufrió un complejo de inferioridad frente a Arpad. Posición en la jerarquía, belleza, talentos.
Y entonces Ludwig se apresuró a ir a Arpad, impulsado únicamente por un profundo resentimiento. Vieron un carruaje en el camino y Ludwig les ordenó que lo alcanzaran. Arpad cruzó la llanura en línea recta, sin siquiera intentar esconderse. Esta negligencia será la causa de su muerte hoy, según cree Ludwig. Ya tenía la esperanza de ver a Hylia en el carruaje, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando descubrió que estaba vacío por dentro? La emperatriz le pide a Eva que pruebe una infusión de hierbas frescas. Cuanto más piensa Eva en ello, más ansiosa se pone. Según la versión original, Arpad debía morir de locura. Pero ahora él y Hylia estaban casados de alguna manera. Quizás sea porque Hylia es el personaje principal y la historia aún tiende a su final. Pero Evangeline necesita recomponerse. Si esto continúa, Ludwig no recibirá la herencia y el plan de Eva fracasará. Pero lo que más le preocupa es que no puede dejar de pensar en Arpad, Hylia, que solo sabe llorar, y Ludwig, que carece de todo encanto. Cuando Eva hojeó la novela antes de venir aquí, esas partes la irritaron. Ella no les vio nada especial, pero ella misma se dio cuenta de que Arpad era increíblemente atractivo. Pero Eva se dio cuenta de que no había manera de salvarlo de la locura. Por eso dejó de intentar conquistarlo. La emperatriz le pide a Eva que deje de estar nerviosa. Eva le preguntó a su madre si todo terminaría bien. El secuestro de esta novia les dio un motivo para actuar. Además, debido a los rumores, la reputación de esta pareja es pésima. Le pide a Eva que no le llene la cabeza de tonterías. La emperatriz hará todo lo posible para asegurarse de convertirse en la verdadera gobernante del imperio. Evangelina está muy contenta de tenerlo. Ni siquiera se dio cuenta de que ahora había el alma de otra persona en su tesoro. Ella sigue siendo una reina. Tendrás que confiar en ella. Les informaron de que Arpad y Hylia habían llegado al palacio. La gente que los rodeaba no podía creer lo que veían sus ojos. Hylia oye todo lo que susurran. Parece que Arpad realmente tiene la intención de entrar a la ciudad por esta puerta. La Puerta de la Gloria, la entrada principal al Palacio Imperial. Arpad le pide al caballero que se salte los trámites y abra las puertas. El caballero pregunta dónde ha estado todo este tiempo. Pero no se debería obligar a Arpad a repetirse 2 veces. Preguntó cuánto tiempo pensaba obstaculizar el paso del príncipe heredero y su esposa. El resultado de la acción de Arpad superó todas las expectativas de Hylia. Anunciar que son marido y mujer es una invasión a la privacidad. Preguntó cuánto tiempo estarían viajando. Arpad quiere presentar a Hylia a todo el mundo, tal como ella le pidió. Hylia se percató de que Evangeline la estaba observando desde detrás de la columna. Obviamente, su presencia alertó a la niña. Quizás Hylia todavía esté atormentada por el recuerdo de su sonrisa moribunda en su vida pasada. Arpad preguntó si todo estaba bien, y notó que Hylia estaba temblando. Nunca la había visto tan pálida. Él la abrazó aún más fuerte, pero ella no debía mostrar su dulzura. Ella le demuestra que todo está bien con ella, pero Arpad la atrajo aún más hacia sí. Teme que montar a caballo no le haga ningún bien. Hylia no entendía por qué existían esas muestras de ternura fingidas y esas palabras falsas. Pero resulta que Arpad se percató de la mirada de Eva y lo hizo a propósito. Sorprendentemente, la ansiedad de Hylia disminuyó de inmediato. Evangeline sintió como si Hylia se hubiera reído de ella. La emperatriz está indignada porque Luis no pudo devolverle a su esposa. Tendré que usar esto como excusa para echar a Hylia de la casa. Se dio cuenta de que Eva aún no había renunciado a sus sentimientos. A diferencia de Ludwig, Arpad jamás se convertirá en una marioneta. Es solo un capricho pasajero de la juventud. Arpad siempre fue un hombre que ninguna mujer podría tener. Todo esto le parece injusto. Y lo peor es que la trama empieza a cambiar. Los planes anteriores tendrán que esperar. Esta vez Eva entrará en el juego en serio. Arpad y Hylia llegaron ante el emperador. Hylia lo saluda y se presenta. Él le recuerda que Ludwig debía ser su marido. Su comportamiento hacia Arpad es un insulto al poder imperial. Pero ni Hylia ni Arpad intentaron desobedecer su voluntad. El emperador está dispuesto a ayudar si se trata de un secuestro contra su voluntad. Pero Hylia no quiere reconocer este matrimonio como inválido. Además, la ceremonia nupcial entre ellos ya se ha celebrado. Hylia dice que lo hicieron por amor. Arpad se enamoró de ella a primera vista y no pudo contener su impulso. Anuncian la recreación de la leyenda del rapto de la princesa por un dragón, pero en realidad las cosas son diferentes. Hylia no cree que Ludwig sea digno del trono imperial. Es improbable que el emperador le hubiera otorgado poder sobre Delfín sin convertirlo en rival del príncipe heredero. Y Hylia preguntó qué sabía realmente el emperador sobre Ludwig. Era como si estuviera diciendo que el emperador era incapaz de ver la verdadera esencia de las personas. Pero Hylia no era lo suficientemente cercano a él como para juzgarlo.
pero ella sabe lo suficiente sobre Ludwig como para declarar que no es digno del trono. El emperador le pide que explique sus palabras con más detalle. Ludwig es demasiado mezquino para liderar a sus súbditos. Además, sus ambiciones no están respaldadas por el talento. Un día, el gerente malversó parte de los fondos, lo que provocó la indignación de todos. Pero Ludwig nombró al mismo hombre para el cargo al año siguiente. El nuevo candidato se oponía a las subidas de impuestos, mientras que el anterior apoyaba a Ludwig. Incluso a partir de los asuntos de un pequeño ducado, se puede comprender cómo gestionará el destino del imperio. El propio emperador comprende a dónde conducirá al Estado un gobernante de ese tipo. Las creencias de Healy son correctas, pero el emperador se mantendrá firme en su opinión, como si pensara que una persona así merece un lugar en el trono. Pero él cree que un gobernante así es mejor que un loco capaz de asesinar. Ahora Hylia se dio cuenta de que le asustaban los ataques de locura de Arpad. En ese caso, dice que no tiene nada de qué preocuparse. La locura del príncipe heredero se curó en el momento en que se conocieron. La noche anterior a la boda, el mismísimo Gran Artanus se le apareció a Hylia en sueños. Susurró que mientras ella estuviera cerca, los descendientes del dragón no conocerían la locura. Pero el emperador no se va a creer esos cuentos. Le preguntó si estaba dispuesta a jurar que sus palabras eran ciertas. Pero Hylia solo se inventó esto para convencer al emperador. Sin embargo, ella afirma que el propio Artano prometió mostrarle una señal para confirmar sus palabras. Hylia solicita que se les permita celebrar la recepción de la boda en el salón de Artanus dentro de 1 mes y 7 días. Este es un lugar sagrado, donde tuvo lugar la coronación del emperador. Solicitar una recepción de boda en un lugar así es algo inaudito, incluso para un príncipe heredero. Pero precisamente por eso necesitan celebrar allí la recepción de la boda. El emperador le pide repentinamente a Hylia que se acerque. Él le pide que diga la verdad mientras está aquí, adentro, y nadie puede oírla. Él cree que alguien la está amenazando, obligándola a decir todo esto. Pero Hylia solo está cumpliendo las órdenes del Gran Dragón. Por supuesto, es difícil que el emperador acepte una propuesta así tan inmediatamente. Su mirada estaba llena de preocupación, pero una chispa la iluminaba. Teme que un error fatal destruya todo el estado. Hylia sabe que ama a su hijo más que a nada en el mundo, y ella sabe que él anhela con todo su corazón salvarlo. Por lo tanto, Hylia pide una oportunidad para demostrar que Arpad puede curarse. El emperador recordó cómo la madre de Arpad le había pedido que lo salvara. Una vez finalizado esto, el emperador accedió a celebrar una recepción nupcial. Hylia pensó que sería más difícil convencerlo. Ludwig apareció de repente, declarando lo mucho que temía por Hylia. Lo último que Hylia deseaba era encontrarse con él. Hylia tenía ganas de gritar con todas sus fuerzas, pero Arpad, que ya le había pedido a Ludwig que mantuviera las distancias, se interpone entre ellos justo a tiempo. Ludwig se sorprende de que haya tenido el valor de venir hasta aquí. Confía en que el emperador lo castigará por secuestrar a su esposa. Pero Arpad preguntó dónde había visto a su esposa allí. Le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió a Ludwig. Debería avergonzarse de usar al emperador como tapadera para intentar recuperar a su esposa. Arpad le preguntó a Hylia si podía romperle las piernas, pero ella dijo que no valía la pena, porque estaban en la sala del trono. Ludwig dice que su majestad no lo dejará así, pero el emperador ya les había permitido celebrar la recepción de la boda, y, si a Hylia no le importa, Arpad le enviará una invitación a Ludwig. Ludwig no cree que su majestad pudiera hacer tal cosa. Evangelina también lo oyó todo. Es la primera vez que Hylia ve esa expresión en su rostro. Su mirada era una mezcla de incredulidad y rabia. Así es como ella miraba únicamente el trono de la emperatriz en su vida pasada. Hylia se dio cuenta de que Eva en realidad amaba a Arpad, no a Ludwig. En su vida pasada, Hylia le preguntó sobre esto, pero entonces sus palabras sonaron completamente diferentes. Si sus sentimientos por Arpad son sinceros, Hylia no entiende por qué se convirtió en una víctima. Dijo que el emperador los había bendecido, permitiéndoles celebrar la recepción de la boda. Debió de reconocer su verdadero amor. Hylia está feliz y encantada de ser la primera en darle esta noticia a Eva. Arpad decide dejar la actuación de su esposa para más tarde. Hylia le preguntó a Arpad si le dolían las manos después de que la abrazara. Ella le agradece todo lo que ha hecho. Me pregunto si Arpad sabe lo que siente Evangeline. A juzgar por su actitud, parecía que ella no le importaba. Y me pregunto qué relación tiene Eva con Arpad. Si ella no tenía más preguntas, era el turno de Arpad para preguntar. Quiere saber si es cierto que ella recibió la bendición de Artano. Esto no se mencionaba en los términos de su orden. Quizás sus palabras sobre que Arpad se convierta en emperador estén relacionadas con esto. Hylia afirma que, por supuesto, se trataba de una mentira.
Al final, todo salió bien por la mejor razón posible. No deben permitirse lapsus linguae accidentales. Pero Hylia sí conoce una manera de curar a Arpad de su locura. Arpad preguntó de repente qué era ese olor que emanaba de ella. Conoce casi todos los olores de este imperio, pero este es nuevo para él. Y el problema es que despierta en él deseos extraños. Tenía la sensación de que quería comérsela. Hylia pensó que se trataba de otro ataque de ira. No puedes ceder a sus deseos. Tienes que recomponerte. Hylia bromea diciendo que no sabía que él también era caníbal. Pronto será emperador, y sería embarazoso que empezaran a circular rumores sobre él. Preguntó si ese mismo amor se recibía únicamente de los súbditos. Si gestiona bien el imperio, se ganará el cariño de otros países. Pero Arpad dijo que no solo era un príncipe, sino también su esposo. Por eso no puede dejar a su esposa sin amor. A Arpad le interesa saber cómo Hylia piensa demostrarle su devoción a su marido. Y todo el mundo los considera una pareja ejemplar, así que no pueden comportarse con indiferencia. A partir de ahora, Arpad le pide que diga solo la verdad. Él quiere que ella le prometa que la curación de su locura y la bendición de Artanus no están relacionadas de ninguna manera. Necesita descubrir los secretos de Hylia, como si ella estuviera ocultando algo. Hylia afirmó que definitivamente no había ninguna conexión. Todo fue una farsa para ganarse el reconocimiento del emperador. Pero la forma en que planea revelar el signo de Artanus ya es un secreto. Arpad le preguntó si tenía algo que no considerara un secreto. Pero esto también forma parte de su pequeño secreto. Las mujeres que guardan muchos secretos no son su tipo. Sin embargo, Hylia no puede admitir que murió trágicamente en vidas pasadas. Después de todo, un marido también debe confiar en su esposa. Después de que Hylia se marchara, el emperador preguntó si Arpad realmente le había creído. El emperador no comprende cómo pudo cometer un acto tan absurdo sin siquiera conocer a Hylia. Arpad sentía que si ella estaba cerca, él no terminaría como su madre. Consciente del riesgo que suponía la empresa, siguió adelante con ella. Unos días después, las mujeres comentaron que Hylia era más capaz de lo que pensaban. Se le preguntó a la condesa qué opinaba al respecto. La vizcondesa Edith Feeler respondió que no lo había pensado. No quiere soltar demasiadas cosas para no meterse en problemas. Puesto que el emperador reconoció a Hylia, no deberían simplemente llamarla Lady Delphine. Evangelina preguntó cómo debían dirigirse a ella en ese caso. Su madre no se encuentra bien hoy, así que Eva los recibirá. Primero le pide a la condesa que responda a su pregunta. Edith cree que deberían llamar a Hylia la princesa heredera. Evangelina dijo que era una auténtica vergüenza. No le gusta que todo el mundo esté dispuesto a reconocerla como la princesa heredera. Las demás señoras están disgustadas porque Edith iba a llamar así a la Hylia delante de Ludwig. Su Majestad el Emperador no dio su consentimiento público. La emperatriz no ve con buenos ojos a quienes intentan congraciarse con los que ostentan el poder. Pero Edith simplemente se preguntaba cuál sería una dirección apropiada. Esto es un malentendido, y eso no es lo que ella quiso decir. Es capturada, pero Edith pide una oportunidad para explicarse ante la emperatriz. Evangelina pide que se elimine este ruido. Las demás señoras preguntaron cómo estaba Ludwig. A la madre le preocupa mucho que Ludwig tenga una herida profunda en el corazón. Difícilmente podría honrarlos con su presencia en la celebración en el salón de Artanus. No tiene sentido ir donde no está la reina. En la alta sociedad habrá damas que se atreverán a ir allí. Tal como Arpad había solicitado anteriormente, su mayordomo estudió las tendencias comerciales. Pero ahora Arpad estaba pensando en algo completamente diferente. Hylia le resulta demasiado misteriosa. Le irrita cómo ella se esconde tras las bromas, ocultando la verdad. Sin embargo, Arpad ni siquiera tiene el deseo de deshacerse de ella. Julken le preguntó a Arpad qué era exactamente lo que le parecía extraño. Se dio cuenta de que su informe había pasado desapercibido para Arpad. Arpad le pide que lo repita. Pero aún así le dijo a Julken que llamara a Hylia princesa heredera. Aunque el emperador aún no ha dado órdenes de llamarla así, Julken cree que Arpad secuestró a Hylia, no por orden alguna, sino porque se enamoró de ella a primera vista. Arpad permite esta posibilidad. Julken pide que se acepte su dimisión, ya que Arpad debe de haberse vuelto completamente loco. Pero Arpad tomó su petición y la quemó. Él sabe que Julken escribirá algo nuevo de todos modos. Julken cree que la dama usó algún tipo de magia, ya que Arpad decidió celebrar la ceremonia en el salón de Artanus. A Julken le parece que Hylia lo ha hipnotizado, pero él promete servirle hasta que lo entiendan todo. Por ahora, puede llamar a Hylia su amante. Arpad le pidió que la llamara como le resultara más cómodo. Hylia le pide a Edith que se calme. La vizcondesa está confundida y no sabe qué hacer ahora. Hylia asegura que la reina la perdonará sin duda. Esta es la misma mujer que traicionó a Hylia en su vida pasada.
En todas sus vidas pasadas, siempre tembló ante la ira de Evangeline. Cuando Hylia la apoyó, Edith quiso ser su amiga. Pero era una trampa, de hecho. Ella era la espía de Evangeline. Ella filtró toda la información sobre Hylia a Evangeline. Incluso ahora, estas lágrimas de gratitud son exactamente las mismas que entonces. Parecía que esta vez Eva realmente la había afectado. En esta vida, Hylia la invita a ser su amiga. Hylia no tiene amigos y estaría encantada de hacerse amiga de ella. Hylia le preguntó a Arpad si se había enterado de que le gustaban los hombres inteligentes con gafas. Él mismo la llamó con urgencia, y ahora está sentado aquí como un modelo. Utiliza su encanto con demasiada frecuencia. Tiene en la mano un libro sobre el imperio, y se detiene en su pasaje favorito. El dragón hablaba de la novia como si fuera una hermosa flor. Tras verla, se dio cuenta de que solo ella podía llenar el vacío en su alma, y él es incapaz de resistir el ardiente deseo de poseerla. Hylia no sabía que Arpad fuera tan romántico. Ni siquiera se dio cuenta de que él la había estado mirando fijamente durante un buen rato. A Arpad le encantaban estas frases desde niño. Siempre soñó con tener a una persona así en su vida, una mujer hermosa que puede salvarlo de la locura. Y si resulta que está cerca, entonces él, al igual que Artano, podrá reconocerla. O la odiará por la larga espera. Pero ahora Arpad siente que ya se han conocido. Quizás intuyó que Hylia era la novia perfecta para domar la locura del dragón. O bien el dragón quedó cautivado por la belleza de la doncella y desea convertirla en su esposa. O bien tiene la intención de devorar a su valiosa presa. En esencia, dos razones se derivan de la novia del dragón. Es capaz de aumentar la fuerza del dragón y fortalecer la balsa de la bestia. Algunos la tomaron como compañera de vida, otros la devoraron para absorber su poder. Artanus no se rindió en su intento de conquistar a Estrid. Ella era tan importante para él que estaba dispuesto a quemar el mundo entero. Hylia se enteró de esto recién en su tercera vida. Arpad, quien se convirtió en víctima de Ludwig, también estaba allí. En aquel momento, la atención del jefe de la Torre Mágica estaba centrada en Arpad. Hylia se volvió prescindible en su investigación. Gaspar, el jefe de la torre, le dijo que Arpad nunca la había atacado, lo que significaba que tenía poderes mágicos. Todo porque ella es justo lo que él necesita. A diferencia de los demás, a quienes hizo pedazos, dejó a Hylia con vida. Pero sus instintos deben impulsarlo a devorar a Hylia para obtener poder. Gracias a ella, Gaspar comprendió cómo la princesa había logrado sobrevivir junto al dragón. Él llamaba a Hylia la novia del dragón. Hylia sabe que puede usar su vida como moneda de cambio en las negociaciones con Arpad. Después de todo, en su vida pasada no la atacó, ni siquiera cuando perdió completamente la cabeza. Además, Hylia fue la primera en hablar de la novia del dragón. Se preguntó qué debía hacer en esa situación. Hylia decidió que no iba a simplemente huir. Temía que Arpad estuviera sufriendo una convulsión, pero no era así. Él le preguntó qué haría ella en una situación así, pero Hylia respondió que no le correspondía a ella decidir. Solo Arpad tiene el poder de elegir qué siente por esa persona. Arpad se dio cuenta de la astucia con la que ella siempre evitaba responder, pero Hylia simplemente aún no había respondido. Arpad respondió que probablemente lo odiaría. Tras enamorarse de alguien a primera vista, perderá el control de su corazón. Hylia espera que él no la odie, ya que ella no es ese tipo de persona. Hylia no cerró los ojos en toda la noche. Es bueno que las criadas no entiendan nada. El príncipe heredero le dijo que se enterara de las noticias de la mansión Dolphin a través de la criada Esilla. Dicen que a nadie allí le importa la criada Annie. Ludwig dio la orden de enviar a Sir Rinus a prisión. Tenemos que sacarlos de ahí antes de que ocurra algo irreparable. Hylia pide que envíen gente allí para recoger a Annie y Rinus. Esilla preguntó si el príncipe heredero había dado su aprobación para esto. Hylia preguntó a quién servía. Esilla dijo que él le ordenó que sirviera a Hylia. Al darse cuenta de que ella era la mujer del príncipe heredero, Hylia le pidió que regresara con su amo. Hylia no necesita pedir permiso a Arpad para gestionar los asuntos de su propia casa. Les pidió a las demás criadas que trajeran a Annie y a Renus. Hylia tiene cosas más importantes que hacer ahora. La reina y Evangeline han declarado la guerra de facto. Por lo tanto, Hylia debe reunir a sus aliados lo más rápido posible y aplastarlos. Edith hará todo lo posible por convencer a los demás de que asistan a la celebración. Hylia le dijo que en realidad era su única amiga. Si Edith empieza a rogarle a todo el mundo que venga, el prestigio del evento se desmoronará. Pero esto les beneficia. Así que Hylia pide que se lo cuenten a la mayor cantidad de gente posible. Edith se fijó en el sello personal de la princesa heredera. Su matrimonio aún no está reconocido, pero Arpad le ha permitido usar el sello. Hylia le pide a Edith que escuche sus ideas y luego le diga qué opina de ellas. Evangeline,
descubrió que Hylia había utilizado el sello sin permiso. Edith comunicó que el príncipe heredero le había dado permiso para usarlo, pero solo Su Majestad el Emperador puede dar permiso. Edith dijo que Hylia temía que la sala estuviera vacía. Dicen que quiere difundir el rumor de que el propio emperador la honrará con su presencia. Si la acogida fracasa, nunca logrará el reconocimiento como princesa heredera. Eva observó que Hylia al menos había intentado pensar, pero pronto Hylia se encontrará en la misma situación que el trozo de papel que Eva tiene en sus manos. Cuanto más se acercaba a la recepción, más rumores y burlas había sobre Hylia. Todos hablaban de lo desesperada que estaba por darse cuenta de que nadie la reconocería. La marquesa de Quinivel anunció repentinamente un baile para ese mismo día. Se le permitió celebrar el evento en el segundo salón más grande. Si esto continúa, la acogida de Hylia y Arpad se convertirá en el hazmerreír del público. Edith asegura que distribuirá las invitaciones con aún mayor diligencia. Ahora Eva y la reina están pensando en lo estúpida que es Hylia, pero su cebo funcionó mucho mejor de lo que esperaba. Las criadas informaron entonces que no habían logrado rescatar a Annie y Rinus. Piden disculpas por no haber podido cumplir con el pedido. Mientras Ludwig siga en la mansión gastándole bromas al dueño, los mayordomos jamás le obedecerán. Así pues, el hecho de que Hylia alejara a Esilla dio sus frutos. Primero, tenemos que poner en orden los asuntos de la mansión Dolphin. Si no pone orden en su propia casa, le dirán que no es digna del título de princesa heredera. Hylia necesita cambiarse de ropa e ir a ver a su Alteza. El mayordomo de Arpad le preguntó si realmente dejaría todo como estaba. Lady Dolphin ahuyentó abiertamente a su hombre. Pero si sabe a quién expulsar, entonces merece ser la princesa heredera. Arpad está seguro de que ella podría haberse convertido en emperatriz. Pronto, la Hylia vino a visitarlo. Sin duda, ella vino con la petición de que Su Alteza le solucionara las cosas. Si ahora empieza a lanzarse a los brazos del príncipe, Yulkin dimitirá. Pero ella vino a advertirle que Arpad dormiría solo esa noche. Hylia necesita visitar la casa de su padre. Necesita poner un poco de freno a los sirvientes. Hylia le susurró algo más al oído. También pide pasar una buena noche sin ella. Yulkin no esperaba tal cercanía entre ellos. Le preguntó a Arpad a dónde iba, pero no está obligado a informarle de cada uno de sus pasos. Yulkin pensó que había seguido a la señora. Hylia agradece a quien aceptó su pedido sin dudarlo. Resultó ser Arpad, disfrazado como Gerald, el rey de los mercenarios, un artefacto mágico con forma de máscara que oculta su apariencia. Arpad está decepcionado con Hylia, pero parece que tenía grandes esperanzas puestas en él. Al parecer, le decepcionó que ella le pidiera ayuda con asuntos familiares. Hylia no pudo evitar saberlo, porque no era la primera vez que la ponía a prueba. Arpad debió de estar vigilándola para ver si valía la pena el precio que pagó por el pedido. Hylia le pide que no se decepcione de antemano. Ella no le pidió ayuda a Su Alteza. Ante ella ahora está el rey de los mercenarios, no Arpad. Él sabe muy bien lo importante que es luchar por el derecho a la justificación. Ni Gerald ni el Escuadrón Negro habían mostrado actividad alguna últimamente. Hylia dará órdenes a mercenarios y resolverá problemas familiares, y al mismo tiempo ayudará a difundir las hazañas del rey de los mercenarios. Arpad provocará la caída de su oponente, y Gerald vivirá una historia heroica. Hylia le sirvió la victoria en bandeja de plata, pero dependía de él decidir qué hacer. El mayordomo le pide a Ludwig que entre en razón. Ludwig cree que todos lo ven como una criatura patética a la que le robaron a su esposa. Está borracho, y el mayordomo le pide que pare. Incluso ignoró la orden de la joven y cumplirá la de Ludwig. Ludwig le pidió a Hylia que fuera personalmente si necesitaba a Annie y a Renus. Esperaba que el mayordomo no se pasara al bando de Hylia. En definitiva, el apellido Dolphin depende de Hylia. Ni Eva ni la reina aceptarán a nadie que las traicione ni una sola vez. El mayordomo obtuvo este puesto gracias a Evangeline. Ahora no tiene a dónde huir. Una criada irrumpe en la habitación. Dijo que Lady Hylia había llegado. El mayordomo le informó de que Ludwig se encontraba ya en sus aposentos. Pero Hylia dice que no vino a verlo. El mayordomo le sugirió que se disculpara con él. Él le pide que piense en los sentimientos del duque. Su prometida fue secuestrada delante de todos. Sería justo que Hylia se disculpara. Hylia se enfureció y le pidió al mayordomo que se arrodillara. Ella le dijo a Fullman que estaba equivocado en todo, y Hylia pide que la llamen princesa heredera. A Fullman solo le preocupaba el bienestar del duque. Hylia les pide a los mercenarios que contrató que tomen el control de la mansión. Las criadas dijeron que no eran culpables de nada. Es poco probable que Fullman sea el único que se haya pasado al bando de Eva y la reina. Hylia pide que se lleven a todos y los encierren en el calabozo. Cuando llegó Annie, Hylia le preguntó si estaba bien.
El hecho de que esté viva es suficiente. Annie dijo que Renus estaba gravemente herido. Entonces, Hylia pidió que lo llevaran a donde él estaba. Al verla, Renus se alegró de que estuviera bien. Hylia no tenía ni idea de que las heridas serían tan graves. Ella preguntó si Renus podía moverse por sí solo. Aunque Renus dijo que todo estaba bien, seguía sintiendo dolor. A juzgar por sus heridas, tiene que darse prisa o morirá. Hylia pide llevarlo ante el curandero. Cuando se marcharon, ella le preguntó a Serpad si él sabía algo al respecto. Tuvo que decirle que Renus se encontraba en ese estado. Él estaba vivo. Así que Arpad solo informó de las cosas más importantes. Pero Hylia pidió que se revisara su estado y se le informara. Pero exigirle a su marido que se ocupe del bienestar de su amante es demasiado para Arpad. Pero Renus no es su amante, y con tales afirmaciones, Arpad solo lo insulta. Para alguien que lo negaba, Hylia se abalanzó sobre el caballero con demasiada rapidez, y sus palabras sobre su indiferencia hacia él no resultan convincentes. Si a Renus le ocurre algo a causa de este malentendido, ella no lo perdonará. Cuando Hylia regresó, Ludwig se alegró de verla. Le dijeron que ella los estaba echando a todos de allí. Pero Ludwig preguntó de repente si Hylia siempre había sido tan guapa. Annie se dio cuenta de lo borracho que estaba. Ella le pide que se vaya, pero Ludwig dice que esta es su casa. Hylia dijo que esa era su casa y que no tenía nada más que hacer allí. Ella ya se ha convertido en la esposa del príncipe heredero, y entonces dijo que ya se había convertido en su nuera. Ludwig grita que Hylia le pertenece solo a él. Arpad no pudo soportarlo más y atacó a Ludwig. Ludwig sigue gritando que Hylia es su mujer. Arpad está listo para acabar con él ahora mismo. También deberían arrancarle esa asquerosa lengua. Hylia le pidió que se detuviera, y él no tuvo más remedio. Uno de los sirvientes se indignó al ver cómo se atrevía a tocar al gran duque. Por un instante, Arpad perdió la compostura. El duque se desmayó, estaba en estado de shock. Como su invitado estaba cansado y se quedó dormido, era hora de preparar el carruaje. Ella pide acompañar a su señoría a la salida. Los sirvientes no entienden cómo se puede ser tan cruel con el duque. Pero ahora no hay nada que conecte a Hylia con Ludwig. Por su culpa, ni siquiera pudo llevarse a su gente. El castigo por insultar a la familia imperial es la decapitación, y puesto que este hombre insultó a su Alteza con su lenguaje, entonces debe ser destituido. Hylia pide arrastrar a este sirviente tras ella, y después de eso, pide que calmen a ese gritón. Hylia le pide que grite todo lo que quiera. Después de todo, estos son los últimos sonidos que emitirá con su lengua. Hylia bien podría silenciarlo sin cortarle la lengua. Utilizando un artefacto mágico, lanzará una maldición. Después de esto, Hylia pide que lo lleven al médico para que no muera. Les preguntó a los sirvientes si había alguien más que quisiera insultarla. Hylia necesita poner en orden la finca rápidamente. La noticia de este incidente se difundirá rápidamente. Les pide a los sirvientes que le entreguen un informe escrito de los crímenes cometidos contra la casa de Delfín. Quienes aporten información valiosa pueden esperar un trato indulgente. Debe haber una recompensa por la participación personal en un momento tan personal. Una hora después, le dijo a Arpad que podía reírse de ella todo lo que quisiera. Pero preguntó por qué debía reírse. Hylia pidió ver la montaña de confesiones. Todo porque Hylia no fue capaz de gestionar adecuadamente los asuntos internos de la casa. Pero Arpad no quiere reírse de ella en absoluto. Hylia no tolerará burlas sobre esta situación a partir de ahora. Arpad se pregunta si el artefacto realmente puede lanzar maldiciones. ¿Es realmente posible imponer una maldición con condiciones tan específicas? Hylia sonrió y dijo que era una mentira descarada. Es solo un adorno, solo di la palabra y batirá sus alas. Hylia eligió el color rojo para crear ambiente. Y, sin embargo, esto le es infinitamente querido. Hylia los chantajeó utilizando el recuerdo de su madre. Ella pensó que Arpad estaba decepcionado, pero él estaba impresionado. Parecía tan osado como montar un espectáculo delante del emperador. Esto trata sobre el incidente que ocurrió cuando estaban teniendo público. Arpad supuso que su madre estaría encantada. Como la utilizó con un propósito, pudo quedar satisfecha. Pero la madre de Hylia murió hace mucho tiempo, y ella no tiene ni idea de lo que ella querría. Pero por alguna razón, esas estúpidas palabras le brindan consuelo. Al día siguiente, Ludwig se despertó con dolor de cabeza. Le informaron que se encontraba en su mansión. Evangeline entró y le dio una bofetada muy fuerte en la cara. Ella le preguntó si comprendía lo que había hecho. Ludwig está indignado por lo que hizo. Después de lo sucedido, empezó a llamar a Hylia. Los sirvientes intentaron apartarlo a la fuerza de la puerta. Ludwig espera que solo haya sido un delirio provocado por la embriaguez. Pero él, deliberadamente, no quería abandonar la antigua casa de su esposa.
Los rumores sobre su comportamiento indecente ya se han extendido por todas partes. Si su majestad y la reina se enteran, estará acabado. Y Evangelina comenzó a compararlos cada vez con más frecuencia. Y por eso le da aún más asco que Hylia esté ahora al lado de Apard. Luis ya no es más que un miembro de una rama colateral con derechos dudosos al trono. Evangeline ya estaba pensando en dejarlo, pero no puede deshacerse de él tan fácilmente porque es el personaje principal. Las pertenencias restantes de su señoría son sacadas de la mansión Dolphin. Dado que el compromiso se había roto, Hylia ordenó que fueran devueltos a su dueño. Evangelina recuerda que la mansión está llena de sus cosas. El robo de propiedad privada por parte de Dolphin y la apropiación ilegal de tierras son razones muy malas para correr riesgos. Hylia dijo que ordenó que les devolvieran las pertenencias a Ludwig y Eva. Un hombre así jamás debería convertirse en emperador. Arpad le preguntó si no se sentía ofendida. Arpad consolidó la imagen de un heredero capaz, pero Hylia seguirá siendo vista como un peón. Aunque ese era el plan de Hylia, tiene derecho a estar enfadada. Pero para Hylia, todo esto solo le beneficia. Debe esconderse en su sombra por un tiempo. Al final, Arpad conoce la verdad sobre su plan, y esto es más que suficiente para Hylia. Más tarde, Edith revela que Eva fue apuñalada en el corazón. Incluso rompió a llorar en el salón de la reina. Hace unos días tuvo lugar una recepción en el Palacio Imperial. Allí, Eva se hizo la víctima, fingiendo que Hylia la había traicionado. Parece que realmente logró despertar lástima, aunque claramente el golpe de Hylia la enfureció. Edith preguntó cómo Hylia podía ocultarle acontecimientos tan importantes. Al parecer, Eva la regañó, porque Edith no había averiguado nada sobre la casa de Delfín. Hylia dijo que no tenía otra opción, que era una orden de Su Alteza. Edith pensó que ahora Hylia tenía que asumir la responsabilidad. Es decir, debería ofrecerse personalmente a hacer las paces con Evangeline. Edith pensaba que la palabra reconciliación no era la más apropiada en este caso. Ella cree que Hylia debería disculparse, ya que fue ella quien inició todo este lío. Hylia ya no lo soporta más. Se imaginó a sí misma derramando de repente el té sobre Edith. Quería decir que escuchó semejantes tonterías. Por eso supuestamente se le resbaló la mano. De hecho, tenía muchas ganas de tirar ese té. Pero uno no puede actuar de forma tan imprudente por el placer momentáneo. Ahora no puede perder el tiempo en esas cosas. Hylia recordó que tenía que encontrar a una persona mucho más importante. Evangeline se sorprendió al saber que Hylia se disculparía con ella, aunque todavía no ha hablado de ello. Hylia se anduvo con rodeos, pero nunca dio una respuesta clara, y entonces echó a Edith definitivamente, declarando que estaba cansada. Evangeline le echa té a Elite, pensando que se está burlando de ella. Hasta que Hylia se disculpe, Eva le pide a Edith que no aparezca en su presencia. Hylia se reunió con el secretario Félix. De alguna manera hablaron antes de la regresión, pero esta es la primera vez que se saludan como es debido. En sus vidas pasadas, el final de Félix fue bastante triste. Nunca reconoció a Luis como príncipe heredero. Hylia estaba tan asustada que no pudo pronunciar ni una palabra en respuesta. Pero al mirar a Félix, Hylia encontró consuelo en él. Sus gritos continuaron hasta que le cortaron la cabeza. Parecía como si Hylia quisiera decirle algo. Félix le preguntó por qué lo miraba con tanta intensidad. Hylia le pide que se relaje. De hecho, ella tiene una tarea para él. Él animó a Estia a hablar mal de ella. Esto se debe a que, a su juicio, Hylia no es digna del título de princesa heredera. Félix dijo que la criada ya estaba en proceso de readaptación, y apenas intercambiaron unas pocas palabras. Pero incluso ahora no llama a Hylia Su Alteza. Ella le da algo y le pide que lo mire. Hylia le propone una apuesta a la secretaria. Apuesta 1.000.000 a que, después de leer estos documentos, él empezará a llamar a Hylia Su Alteza. Félix sabe que ella aún no ha recibido el derecho a administrar el tesoro de la princesa heredera, así que se pregunta de dónde sacará ella una suma tan impresionante. Hylia dijo que tenía ese tipo de dinero. Ella volvió a preguntar si él había aceptado la apuesta o no. Mientras tanto, en la casa de la finca Dolphin, el caballero Renus despertó. Hylia le dijo que fuera al palacio. Félix espera que, después de leer esto, ella aún le cuente cómo pagará esa suma. Contrariamente a los rumores, Hylia limpió la mansión él solo. La joven duquesa es mucho más capaz de lo que Félix suponía. Pero si él no quiere, Hylia le pide que le devuelva los documentos. Pero Félix no dijo que rechazaba la apuesta. Tendrá que averiguar los detalles él mismo. Los ojos de Félix se iluminaron e inmediatamente llamó a Hylia Su Alteza. Si hubieran tenido estos datos antes, introducir la información habría sido mucho más fácil. Félix preguntó por qué ella seguía extendiéndole la mano. Hicieron una apuesta, y ahora Hylia está esperando su 1.000.000. Pronto Félix iba a contarle algo a Arpad.
Está completamente cautivado por su Alteza. Arpad ni siquiera lo reconoce. Félix lamenta haber estado tan ciego como para no haberse fijado en Hylia antes. Arpad no esperaba que ella fuera capaz de atrapar al mismísimo Yulkin. Ella fue capaz de identificar espías que ni siquiera Félix pudo encontrar. Dicho conocimiento podría significar que forma parte del círculo íntimo de la reina. Pero Félix piensa que esto es una tontería. Si estuviera del lado de la reina, le resultaría más ventajoso casarse con Luis. No se compara con la ascensión de Luis al trono. Además, Hylia afirmó con seguridad que podía domar la locura de Arpad. Por mucho que Arpad lo piense, no deja de pensar en lo incomprensible que es esa mujer. Félix también cree que a su Alteza le gusta mucho. Su mirada era cálida, y le ofreció dulces caros. De repente, Arpad declara que se niega. Le pide a Félix que tire todos los informes a la basura. Solía decir que se podían servir así. Arpad ordena regresar de inmediato y escribir todo desde cero. Renus se culpaba a sí mismo por no haber podido proteger a Hylia. Si Hylia lo nombra su caballero, ya no tendrá que preocuparse por él. Arpad le preguntó a dónde iba con un atuendo tan bonito. Parece que se está preparando para una cena. Arpad le pide a Hylia el honor de ser su acompañante. Ella dijo que su mano le pertenecía solo a él. Hylia sintió con qué fuerza le apretaba la mano. Arpad le preguntó si sabía cuántos hombres había tenido. Hylia no comprendía el significado de esas acusaciones repentinas. Los chistes de Arpad se están volviendo demasiado hirientes. A Arpad no le agrada el caballero que se atrevió a desenvainar su espada en su presencia. En cuanto apareció Renus, Hylia corrió hacia él. Pero Arpad la agarró, impidiéndole moverse. Pero él es su marido legal y tiene derecho a estar celoso. Él es el único con quien Hylia está emparentada por matrimonio. Parece como si una esposa infiel estuviera poniendo excusas a su marido. Renus se arrodilla frente a ella. La espada y la vida del caballero Renus pertenecen ahora y para siempre a Hylias. Hylia podía intuir por qué él había decidido de repente jurarle lealtad. Renus está segura de que fue secuestrada y obligada a casarse. Arpad le corrigió, indicándole que ella no era una dama, sino una princesa heredera. Ignorar el título es un insulto para su esposa. Este espadachín inútil hará lo que Hylia le ordene. Renus cometió el mayor pecado al no protegerla. Su mayor vergüenza es no haberla echado de menos ese día. Pero ella no solo perdonó su error, sino que también lo rescató personalmente de la cárcel. Renus está dispuesto a prestar cualquier juramento y a darlo todo por Hylia. Hylia se dio cuenta de que él realmente tenía la intención de salvarla. Arpad cree que juró rescatar a la princesa de las garras del dragón. Hylia no puede admitir que el secuestro fue un montaje. Ella agradece a su Alteza su preocupación. A Hylia le duelen los dientes por lo empalagoso que es. Ella no esperaba tener una relación tan cercana con Arpad. Espera que ella no se limite a expresar palabras de agradecimiento. Todavía tienen que desempeñar el papel de cónyuges amorosos. Después del beso, le sorprendió que él sonriera de esa manera. Arpad la atrajo hacia sí y la besó de nuevo. Hylia se siente un poco incómodo frente a Renus. Ella no permitirá que Arpad tome el control de la situación. Para un hombre puro como Renus, esto era demasiado. Hylia pensó que eso era suficiente para justificar su gratitud. Renus preguntó sorprendido si Hylia realmente amaba a Arpad. Ella respondió que lo amaba con todo su corazón y con toda su alma. Hylia se alegró de que le creyera sin más dilación. Arpad otorga al caballero de la princesa heredera el título de Caballero de la Guardia Imperial. Le pide a Renus que le sirva fielmente. Poco después, Félix trajo un informe sobre las personas que Arpad había pedido que encontrara. Tuvo que reescribir todo desde cero. Hylia no esperaba que enfadara tanto a Arpad. Félix pregunta por qué Hylia necesita información sobre este hombre. Evangeline no es solo una flor hermosa para la alta sociedad. Utiliza su habilidad para viajar en el tiempo, para manipular a personas de todos los ámbitos de la vida. Y para contrarrestarla, Hylia necesita un plan impecable.